Listo, María Alejandra. Entonces vuelvo y comparto de nuevo la imagen y tú nos vas a describir qué imágenes, qué características ves ahí. Pues yo veo como que creería que lo estuvieran como hablando o cantando, no sé, profe. O sea, ¿qué personajes ves en esta primera imagen? Ah, pues ahí está María, José y Jesús. María, José y Jesús. Listo. En esta segunda imagen, ¿qué puedes ver? No, como, no sé, profe, no es así. Profe, yo quiero. Te escucho. Pues en la segunda imagen, como estamos viendo, pues están bailando o peleando, profe. Ahí están bailando, sí. Ajá. Bueno, están bailando. Sí. Entonces, para que ustedes vayan teniendo en cuenta lo que dijeron las dos compañeras. En una imagen están adorando a alguien, ¿cierto? En la segunda imagen, entonces, están practicando lo que es el baile. Y miren también cómo la vestimenta, ¿no? El atuendo de ese entonces. Gallego, ¿me colaboras con las imágenes de aquí abajo, por favor? Bueno, profe. Espérate, ya te las En la sabré. primera, en la primera, profe, yo veo como que una, no sé, como que estuvieran invadiendo a otra civilización, unos caballeros. Sí, sí, listo. Y Lauren, ¿qué ves en la segunda imagen? No sé si alguna vez viste este programa, Lauren. No, profe, yo no he visto ese programa. No, de las niñas, Laura, Valeria Ruiz. Valeria Ruiz, levantaste la manito. Profe, yo diría que sería como que están en un templo, por lo que ellos, o sea, ellos defienden como a unos dioses y ellos Ujú, son los caballeros del zodiaco y su diosa es Atenas. exacto. Entonces, ¿por qué coloqué estas imágenes? Porque por los cuatro aportes que acabaron de dar ahorita los compañeritos. Sucede, niños, que ahorita toman apuntes. Cuando nosotros hablábamos de la historia de la poesía, nos tuvimos que remontar como tal, pues a todas aquellas batallas que sucedieron hace muchísimos, pero muchísimos años atrás. ¿Fueran ciertas o no? ¿Sí me hago entender? Bueno. Sucede, niños, que los temas principales de hace muchos siglos atrás de la poesía, pues era dirigido al nacimiento de los pueblos, a las divinidades que lo regían. ¿Qué es que lo regían? Es decir, que estaban como a tanto o que mandaban sobre ese pueblo, sobre esa persona, ¿listo? Ese era el primer tema de la poesía. Los villancicos, creo que todo mundo, la gran mayoría de nosotros en diciembre cantamos villancicos, ¿cierto? Los villancicos, ¿será que están en sus canciones transmitiendo poesía o sentimiento? Yo creo que sí. Y Sí. también, sí, señora, y también nos están transmitiendo como tal la historia de Jesús, de María, de José. Entonces, eso es poesía. Cuando nosotros hablamos en estas dos últimas imágenes, que la poesía en ese tiempo también eran las batallas que sostenían por territorio, por cuidar a alguien, como decía ahorita Ruiz, eh, por cuidar creo que a la diosa Atena, también se sostenía y se hacían poemas a los héroes que sobresalían en ese entonces. Estos eran los principales temas de siglos atrás, niños, para que los tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a colocar fecha, objetivo. Por eso les Profe, digo pero que los... no, en Italia ¿cómo decirlo? Los poetas están en la calle relatándole cosas a las mujeres, yo me acuerdo. Aparecían con su guitarra y Ah, les dedicaba algo a las mujeres en las calles, con ay, su sí. traje. Creo que yo me acuerdo era en Italia, ellos hacían en una parte y también pues si ellos quisieran, ellos venían y les daban monedas, porque en ese momento eran monedas, y se las Sí. daban al hombre cuando le cantaba un relato a una mujer o se la cantaba a una familia. Ay, tan bonito, sí. De por sí la poesía está regida mucho también a Italia, Francia, Alemania, a todos aquellos países. Obviamente cada país tiene su forma de escritura, ¿no? Nosotros los colombianos también tenemos nuestra forma de escritura. Hoy en día, en pleno siglo XXI,
No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, las personas que cantan, bueno, cantaban, porque no sé ahorita ya, en los Transmilenios, en los buses o en los paraderos, Sí, esos señora. muchachos que cantaban rap. Eso es poesía callejera. Entonces, si ven la poesía cómo ha evolucionado, y ustedes dirán, profe, bueno, y en esa poesía que dicen ellos, porque igualmente es poesía, hay figuras literarias, hay comparación, hay hipérbole, hay metáfora, y aunque usted no lo crea, sí. Ellos de verdad reúnen casi todas las características que tiene una poesía cuando dan a conocer su pensamiento, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a colocar fecha y objetivo, ¿no? Y lo hacen muy bien. La verdad es que hay unos que se expresan de una manera muy, pero muy buena. Saben componer muy, pero muy buenos poemas a través de la canción. Entonces vamos a colocar fecha, objetivo. Y ya les dije que mañana los tengo que ver con el antifaz, ¿no? Fecha, objetivo. Entonces, definir los principales temas y características de la poesía. Definir los principales temas y características de la poesía. Definir los principales temas y características de la poesía. ¿Listo? Bueno, niños. Entonces, elijan alguna de estas dos imágenes así facilitas. Hacen como un bosquejo, un dibujito fácil. Y vamos a colocar estos dos principales temas antiguos, los temas más sobresalientes, ¿no? De la poesía. Entonces, aquí es el tema 1. Este es el número 1 para que lo tengan en cuenta. Y este es el tema número 2. Tema ¿Cuáles número... imágenes hacemos? Pues la que tú quieras. Ah, ¿de esas? Sí, alguna de esas, ¿sí? Y este es el tema número 2. Algo muy, pero muy fácil. Como para que resalte, ¿no? Sí, señora, profe, ¿cuál por mis lápices que los tengo en la pieza? Sí. Es que ayer estaba dibujando en la noche. Y como título, niños, vamos a colocar temas y características. Profe, o sea, hacemos el dibujo y después lo escribimos el título o antes del dibujo. Si tú quieres ahí al lado, hacemos como si fuese mapa mental. Entonces haces un dibujo relacionado con el primer tema, el nacimiento de los pueblos, las divinidades que los regían o los dirigían. Y el segundo, entonces el que tú quieras, ¿listo? Como para tener mayor claridad de lo que trata el tema en la poesía antigua. Bueno, sí, señor. De la poesía. ¿Profesor, el título? Sí, señor. Creo que sí lo alcanzan a ver, ¿cierto? Temas y características de la poesía, pero entonces aquí vamos a colocar la poesía antigua. ¿Listo? Bueno. Y mientras tanto, entonces voy a llamar a lista. Está Sara Agiaco. Presente. Haider Anduquia. Presente. Manuel Ardila. ¿No? Arjona. Presente. Juan Ávila. Presente. María Bermúdez sí está. Esteban Castrillón también. Camilo González. Presente. Camilo está, sí. Profe, una pregunta. Dana Herrera. Presente. Dime, David. ¿Puedo sacar otra imagen más fácil? Sí. Igual si yo termino de llamar lista y no has terminado, ya sabes, ¿no? Dejas tu espacio y cuando tengas tiempo lo terminas. Bueno. Alejandra Higuera. Lisette Higuera. Presente, profe. Jason Llanos está. Juan López. Presente, profe. Juan. Lauren está. Juan Manrique. Presente, profe. Juan. Dana Mojica.
Presente. Dana. Lina Nieto está. Mateo Niño. Presente. Samuel Niño. Presente, profe. Samuel. Martín. Presente. Víctor Olaya. Andrés Plazas. Presente, profe. Andrés. Edwin Quiseno. Harold Quiñones. Presente, profe. Harold. Andrés Ramírez. Presente, profe. Aquí estoy. Sí, señor. Tú siempre me dices, yo sí te veo, no te preocupes. Santiago Ramírez. Presente, profe. Eric Roa. Presente. Eric Giret Roa. Presente. Aider Robles. Dana Rodríguez. Presente. Valerie Rodríguez. Presente. Listo. Mauricio Rojas. Presente. Mateo Rosado. Alison Rubio. Presente. Alison sí está. Valeria Ruiz. Presente. Valeria. David Rodríguez sí está. Laura Sánchez sí está. Diego Silva. Presente. Valerín Soto sí está. Dana Suárez. Presente. Gabriela Velasco. Valerie Vides. Listo. Bueno, niños, entonces voy a continuar. No se les olvide que pueden terminar lo que estamos haciendo más adelante. La definición, entonces lo que ya habíamos visto, lo que ya también tenían organizado en su cuaderno, dejen un espacio y terminan en la hora que tengan libre. ¿Listo, niños? Para adelantar trabajo, entonces ahí. Entonces, ya sabemos lo que es el género lírico, cada uno pues ya tiene su concepción y el día de hoy entonces vamos a trabajar las características y sucede que para que un poema sea entendido, no quiere decir que entonces si Laura no utiliza ninguna de estas características el poema de Laura no va a ser entendido, claro que sí. Pero sucede que estas son unas características, unos elementos primordiales que debe tener ese poema. La primera característica de todo poema es la métrica. ¿Qué entendemos nosotros por métrica? ¿Qué saben ustedes por métrica, María Alejandra? Cuando algo rima, no sé, profe. Listo, tú dices cuando algo rima, está bien. ¿Qué dice Arjona? ¿Qué es la métrica para ti? Sí, como las terminaciones que tienen sí, al final del verso la última palabra que rima con la tercera. Listo. La rima. Listo. ¿Qué dice Laura Sánchez? ¿Qué entiendes tú por métrica? Pues, Lo que se te venga a la cabecita. como organizar algo, no sé. Organizar. Verónica, levantaste la manito. Profe, pues llegó que es como la medida de los versos y la combinación entre ellos. La medida de los versos. Bueno, pero entonces, ¿qué es una medida de los versos? ¿Qué entienden por medir un verso? Pues no sé, como las sílabas, ¿no? La estrofa, las sílabas, listo. ¿Me hacen un favor? Para comenzar, vamos a colocar como subtítulo características y vamos a hacer el siguiente taller. No hay problema que nos quede mal, no importa, ¿listo? Entonces vamos a colocar como características, pero antes de las características, entonces me van a hacer el favor todos. Y vamos a escribir este poema que estamos viendo en este momento. ¿Sí lo alcanzan a evidenciar? Sí, señora. Listo. Pero entonces, Jiret, ¿ese es un poema común o qué característica tiene ese poema? ¿Tú cómo ves ese poema? Yo lo veo como raro.
Sí, porque pues está como diferente, es que no sé cómo explicarlo, tamaño se podría decir, porque Tiene, empieza como... sí, exacto, tiene una escritura como distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a escribir, ¿no? ¿Cómo se llamará ese tipo de poema, esa imagen? El verso y la estrofa, algo así, la estrofa y algo. Poema métrico. Están bien. Hay unos que ya tienen idea porque ya estamos hablando en el mismo lenguaje, ya están diciendo verso, estrofa, métrica, pero esa imagen, ¿qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibe ese tipo de poema, ese tipo de imagen? ¿Alguno sabe? Arjona. ¿No? Pues, profe, A ver. la única sería que entre 2 y 3 versos se bajaría, ¿no? O sea, se iría al otro renglón. ¿O no? No, ahí están bien, pero no sé si alguna vez nosotros vimos o yo les comenté o ustedes también han escuchado también. Este poema tiene una imagen, pero esa imagen recibe un nombre. Son poemas muy, pero muy recientes, muy actuales, gallego. No, ¿cómo era? Caligrama. Eso, por ahí ya lo dijeron. Caligrama, sí. Este es un caligrama, es un poema de una escritura muy... ¿Listo? Por eso Jireno se comenzó a decir, profe, es que yo lo veo escrito como raro, como al primero está cortico, el segundo está más larguito, más extenso, tiene como forma de figura. ¿Qué figura le ven ustedes a ese caligrama? Como una planta. Una planta, sí, puede ser una planta. Entonces, ¿me hacen un favor? Para poder hablar de las características, porque aquí nos tenemos que prestar muchísima atención. Para poder hablar de las características del poema, vamos a colocar este poema en su cuadernito, teniendo en cuenta la escritura del mismo. Es decir, que cuando le diga a Gabriela, déjame ver cómo te quedó, tengan la misma figura, ¿listo? Pero sí, es un caligrama y los caligramas forman parte de la poesía renovada o de la poesía nueva. ¿Quién lo dijo, Soto? Sí, señora. ¿Listo? Bueno. Y no se nos olvide colocar algo importante, ¿no? Los autores, porque pues ese poema no lo compuse yo. Entonces, al final colocamos el nombre del autor. Profe, una pregunta. Dime. ¿Ya podemos ir haciendo la producción número 1? Sí, sí, señora. Por eso. Ya la hice, pero no sé si el poema me quedaría bien. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Jason estaba diciendo algo, y es que los poemas, su estructura está conformada por versos y estrofas, ¿cierto que sí? Entonces, yo creería que en el poema que ustedes por eso les dije, todavía si quieren no lo hagan, comiencen a hacerlo por ahí a partir de jueves, que ya tenemos como el tema adelantado, pero igual déjalo así. Mira, te voy a colocar, por ejemplo, un ejemplo, mientras que van terminando el taller. Por ejemplo, sol y luna, los vi por primera. Voy a hacer de cuenta que yo voy a escribir un poema, ¿no? Entonces, como es un poema, ya sabemos que el poema está compuesto por estrofas y las estrofas a su vez están compuestas por versos, ¿cierto? Ese es mi primer verso. Segundo verso, sol y luna los vi por primera vez. Entonces, por ejemplo, desde entonces supe que mi vida oscura no iba a ser. Bueno, esta es, por ejemplo, una estrofa. La estrofa la hice de tres versos, también se puede. Por lo general, las estrofas las podemos hacer de 2 versos en adelante, ¿no? Entonces, creo que Jiret por ahí está. Primer verso, sol y luna los vi por primera vez. Segundo verso, desde entonces supe que mi vida. Tercer verso, oscura no iba a ser. Esa es mi primera estrofa para la producción que me pidieron, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que tú, Jiret, entre una estrofa y otra dejes un espacio. ¿Sí me hago entender?
Entonces revisa. ¿Ya la enviaste? No, no, señor. Ahora, No, no la envías todavía, tranquila. Igual tienen toda esta semana para que vayan adelantando y también me vayan preguntando. profe, pero más o menos ¿cuántas estrofas? Ah, bueno, pues si ustedes quieren, hagan lo que 2 estrofas y de ahí en adelante las que quieran hacer, ¿sí? Yo diría que 2 estrofas y cada estrofa entonces de 3 a 4 versos, ¿listo? Y si ustedes ven en esa pequeña estrofa que yo hice, ¿hay rima? No, no hay rima. Pero sí está transmitiendo algo, ¿cierto? Y sé que aunque no haya rima, esa pequeña estrofa transmite un sentimiento y también se entiende lo que se está diciendo, que eso es lo otro, ¿no? Lo ideal es que ustedes no escriban por escribir, sino que la imagen que yo les envíe les transmita algo, ya sea bueno o no. ¿Listo? Bueno, Jason, a ver, digamos, señor. Ah, no, ya le muestras que en una parte le hizo mal, entonces estoy esperando que se seque. Profe, digamos, cuando ya nos toca el trabajo final, que nos toca hacer un poema, ¿cierto? Ahí se puede hacer en forma de caligrama. Ah, sí, claro. De por sí la mayoría le gustan mucho los caligramas, ¿no? Pero los caligramas también, o sea, hay que tener cuidado para que tanto la forma de la imagen como mi poema esté preciso en esa imagen, ¿no? Y que se entienda. Los caligramas deben tener un orden. Es decir, bien hecho. Saber de dónde tú debes saber desde dónde comienza hasta dónde finaliza. Pero no solamente tú. Si tú vas a publicar tu poema en el muro de español, puede ser que tal vez ingrese un niño de octavo y vaya a leer tu caligrama, pero yo no entiendo dónde comienza esto. Entonces, obviamente, tú debes ser muy preciso al momento de empezar a escribir ese tipo de composiciones, ¿no? Pero son muy bonitos, los caligramas son muy bonitos. Profe, necesariamente hay que rellenarlo o no hay que rellenarlo. Mira, por ejemplo, si ves este caligrama tan bonito, no utilizó ni una línea, pero sí dentro de esa planta, como dijeron algunos que era una planta, un árbol, está con texto. Entonces, ahí es como otra clave para que tú mires cómo lo vas a hacer después. Okay, profe, ya terminé. ¿Listo? ¿Ya terminaron? Entonces, Profe, ¿puedes en chiquita un poquito la foto del poema para poder yo escribirle de las características? ¿Qué, mamá? ¿Que lo mueva? ¿Ya? ¿Esto? Sí, es que la foto del poema está encima de la esta y pues no se va a ver muy bien. Sí, señora. Y... Gracias, profe. Bueno, ¿las características las escribieron o todavía no? Todavía no. No, profe. Entonces, la primera característica es la métrica, que es la medida de los versos, que eso es lo que vamos a empezar a trabajar en cada una de nuestras clases. La segunda característica es la separación de los versos. La tercera característica es la rima. Y la rima es lo más bonito en un poema, porque entonces ahí es donde nos toca empezar, ¿cierto, Dana Sierra? La rima es lo más bonito. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a jugar con una serie de palabras. Entonces dicen, profe, ¿con qué rima razón? Profe, ¿con qué rima no sé qué? Entonces, lo ideal es encontrar musicalidad en cada una de esas palabras. Y por último, lo más bonito de un poema y para que un poema tenga vida, y por eso es que algunos dicen, no entendí ese poema, porque sucede que los autores juegan con las figuras literarias. Entonces, la gran mayoría ya sabemos que es que es símilo, comparación, que es una personificación, pero vamos a empezar a trabajar con figuras literarias distintas, como la metonimia, el hiperbatón, la metáfora, ¿listo? El oxímoron, que es otra figura literaria. Porque también se verían las clases de esto, digamos, la metáfora, la hipérbole, la... Exacto, pero esa tú ya la sabes. Sí, la comparación. Pero, sí, por ejemplo... pero digamos... Dime. Pero también toca agregarlas en el poema, todos esos elementos, digamos, el símil, la hipérbole. No.
Yo solamente se las enseño y lo ideal es que ustedes cuando vayan a componer su propio poema sean libres de mirar con qué figura literaria quieren trabajarla, ¿no? Ok. Exacto, pero no hay necesidad que si yo les digo 20 figuras literarias, las 20 ahí, no. No, señor. Listo, señora. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, dime. Es que en el cuarto dice las figuras literarias, coma, y después dice, coma la metáfora. Entonces, las figuras literarias, coma, como, sí, Soto, aquí era la O, como, la metáfora, la metonimia, coma, entre otras. Sí, Soto, gracias. ¿Listo? Entonces ya podemos empezar a través de talleres explicar cada una de las características. Me avisan, bueno. Harold, ¿ya escribiste bien eso? Harold, déjame ver tu cuaderno. Yo ya terminé. No se les olvide que deben estar en una muy buena posición para poder escribir bien y el orden también. ¿Qué se me hizo, Harold? Déjame ver, Harold, tu cuaderno. Ya, profe, ya. Muestras las características. No te vayas a atrasar, Harold, en los temas ni en las actividades. ¿Listo? ¿Puedo dejar de compartir, niños? ¿Cómo te llamas completamente, Sandra? No, profe, no, Rodríguez. todavía no. Pues sí, como tú nos dijiste que en los poemas teníamos que poner el autor, pues entonces yo escribí tu poema y pues escribí a la persona que lo escribió. Pero este poema que está aquí no es mío. El caligrama no es mío. Ah, se me olvidó poner. No, el que el sol y la luna los vi por primera vez. Ya, bueno, sí, pero eso fue algo que me inventé ahorita. Pero sí, todas las composiciones que ustedes hagan tienen que escribir apellidos y nombres, ¿no? Bueno, ¿puedo empezar, niños, ya a explicar? Vamos a trabajar hoy la métrica y la separación de los versos. Para ello voy a dejar de compartir pantalla. Todos hicimos nuestro caligrama. Sí, señora. Y vamos a prestar, pero muchísima atención a lo que les voy a explicar en este momento. Bueno, esa hojita, no, eso era... Vamos a prestar atención. Voy a escribir una estrofa y esa estrofa la voy a dividir por sílabas y a su vez voy a hallar también la métrica de cada uno de esos versos. ¿Listo? Entonces, hay un poema muy bonito que se llama A la verdad. Es un poema muy, pero muy bonito. Voy a escoger la primera estrofa de ese poema para empezar a explicar las características, ¿cierto? Entonces, si ustedes me quieren acompañar, perfecto. El primer verso dice así, para que lo vayamos anotando también. Entonces, abrimos comillas y dice... ¿Escribimos eso, profe? Sí, señor. Hija del tiempo. No se les olvide cómo se escribe un poema, ¿no? Por lo general, la mayoría lo hacemos centrado en el cuaderno. Solamente voy a escribir la primera estrofa. Oro. Y al final vamos a colocar igual. ¿Listo? Y nos vamos para el segundo verso. Cándida. Y Cándida en la... Niños, aquí cuando yo doy Enter, automáticamente se pone en mayúscula, ¿no? Pero no es mayúscula. Igual. Igual. Y último verso. Esta. Hierro.
punto y coma. Listo. ¿Alguno me quiere colaborar en esta estrofa? Entonces vamos a hallar dos características de las que ustedes acabaron de anotar hace poquito. Vamos a encontrar la métrica y la separación de los versos. Entonces, no sé quién de ustedes me quiere ayudar. Cuando nosotros hablamos de la métrica, ya te doy la palabra. Cuando nosotros hablamos de la métrica, hablamos de la cantidad de versos de un poema. ¿Sí me hago entender? La cantidad de versos de un poema. ¿Cuántos versos tiene esta estrofa? 4. 4, ¿cierto? Ahora vamos a mirar por cada verso en cuántas sílabas debemos separar. Creo que la gran mayoría sabemos hacer eso. ¿Quién me quiere colaborar con la primera? Sería hija. Yo lo voy a hacer así, pero yo creo que ustedes le pueden colocar slash, es decir, así, hacerlo así. ¿Sí me hice entender? Sí, señora. Sí, señora. Exacto. Entonces creo que a ustedes les queda mejor. Ah, no, a mí también. Hija. ¿Qué más debo separar, niños? Del profe. Entonces no se les olvide que aquí cuando termina o finaliza la primera palabra también debemos colocar un espacio. ¿Del? ¿Otro espacio? Sí, los señora. escucho. ¿Qué más separo? Sí. Ti. Ti y aparte em. ¿Sí? Sí, señora. No, no lo puedo hacer. ¿Por qué sucede? Y aquí es donde vamos a prestar mucha atención. Aquí hay unión de dos vocales. Una I y una I. ¿Qué tipo de nombres, de qué tipo de vocal recibe esas dos? ¿Ustedes se acuerdan que alguna vez vieron lo que eran las vocales abiertas y cerradas? Sí, profe, yo Sí, me acuerdo, pero profe, yo no me nombre, acuerdo pero de no me eso. acuerdo. ¿No se acuerdan muy bien? Bueno, entonces ahí es donde nos toca recordar un poquito. ¿La I y la E son vocales abiertas o separadas? ¿O las dos son separadas o las dos son abiertas? ¿Qué dicen ustedes? Abiertas. Separadas. Hagan el ejemplo, abran la boca y digan I, E, A, y miren en dónde deben abrir más y en dónde no. Abiertas. Entonces, la I y la E, ¿qué son? Abiertas. Unos dicen que abiertas. Separadas. La I es una vocal cerrada y la E es una vocal abierta. Por lo tanto, cuando en una palabra hay vocal abierta y vocal cerrada, no se separan, ¿listo? Vocal abierta y vocal cerrada no se separan, por eso es que no las separé. Entonces, sigo con la división. Ustedes me habían dicho que aquí en po también separo. ¿Sí? Listo. Y me llevo la comita, no voy a dejar a la coma por fuera. ¿Qué más? Que aquí voy a unir estas dos, porque sucede, niños, que cuando hay sonido de igual vocal, tampoco las separo. Cuando hay dos vocales seguidas, iguales, con el mismo sonido, no las separo. Entonces, Ken, de por sí hay personas que dicen Ken, ni siquiera dicen que, en, sino que ustedes mismos se comen a veces una vocal por pereza. Entonces, aquí, niños, tampoco voy a separar. ¿Por qué? Por lo que les dije. Hay dos vocales seguidas, iguales y con mismo sonido fonético. Por lo tanto, no las separo. ¿En dónde debo separar más? Sí. Sí. Sí, y al otro lado globo. Aquí solito, ¿cierto? Exacto. ¿Y qué más? D, slash oro, ¿no? La E y la O, ¿qué vocales son? La E es abierta y la O es cerrada. Cerrada. ¿Seguros? Diga O, Las dos son David, abiertas, O. Las dos están abiertas. Entonces, ¿las dos son vocales? Abiertas. Y por lo tanto, tampoco las voy a separar. David, ¿me haces un favor? Me dices las reglas, entonces, ¿en qué vocales yo no debo separar para que los niños tomen apuntes? Reglas de división. ¿Cómo así?
Lo que acabamos de ver ahorita es que hay unas vocales que no se separan, ¿cierto? Coge el primer ejemplo de tiempo. ¿Cuándo no se debe separar? Cuando una vocal es abierta y la otra es cerrada. No se separa cuando en la misma palabra, para que los demás no se les vaya a olvidar eso, en la misma palabra hay vocal abierta, ¿me dijiste tú? Sí, señora. Y vocal